Yo voy a poner grabar. Ya, entonces tenemos un participante, una participante, Francisca. Y no sé si tienes preguntas, Francisca, tú acerca de este experimento. Sí, yo quedé como con una duda respecto a, así como al general, ¿qué es lo que hay que hacer? Como usted nos mandó una tabla de datos Sí, en Excel, ¿cómo no podemos hacer como el experimento en sí? Al final quedé como con una duda en general, ¿qué es lo que hay que hacer? Como en la guía tampoco se especifica como con los datos de Excel, esos datos hay que tomarlos, aplicarles la fórmula, cómo hacer el histograma, específicamente qué es lo que hay que hacer, no me quedó tan claro eso. ya. Bien, bueno, de todas maneras, algo se, cuando uno ve las cápsulas, algo a uno le va diciendo de, de qué es lo que hace uno con los datos, pero aquí tengo la tabla, o sea, los datos. Entonces, uno hace, si hicimos 7 lanzamientos, entonces aquí hay uno, ahí está el otro, y así sucesivamente hablando. Entonces, conectando con lo que hemos visto anteriormente, cuando uno hace un lanzamiento, digamos un experimento con ciertos parámetros, y lo vuelve a hacer con los mismos parámetros, no siempre va a encontrar un mismo resultado, que es lo que vemos acá. La velocidad final del carrito después de haber recorrido 0,176 metros. No es la misma, es parecida, pero no es la misma. Entonces ahí aparece la aleatoriedad. Ahora, con estos datos, parte de la aleatoriedad, hay un problema de sensibilidad del instrumento, porque hay datos que se repiten exactamente los mismos. Entonces seguramente se pega saltos. Entre este dato y este otro dato, no es capaz de medir y si tiene una velocidad entre estos dos valores, le asigna uno, este o el otro, de quien está más cerca. Entonces hay un problema de sensibilidad con el instrumento, pero vemos que en todos los casos hay datos distintos, que es un poco lo que vemos en el primer experimento. Uno eh, deja caer la regla y el tiempo de reacción de uno nunca es el mismo. ¿Ya? Ahí se presenta de otra manera la aleatoriedad en la manera en que uno reacciona, es decir, de manera interna, como uno reacciona aleatoriamente. Ahora, esta aleatoriedad en este experimento tiene que ver en el proceso de medición, que es diferente. ¿Ya? Sin embargo, ambos son aleatorios y a partir del primer experimento vimos en algunos casos que se logra formar una distribución, un histograma donde se ve una distribución normal. Entonces, nuestro objetivo es determinar G, ¿cierto? Determinar la aceleración de gravedad. Y ese es como objetivo del experimento. Pero otros objetivos están dados por, bueno, sobre todo la identificación de variables independientes y dependientes del sistema. ¿Ya? Aquí está la parte, digamos, importante finalmente del conocimiento. El experimento nos da el marco donde aprender esto. Encontrar una relación lineal de la hipótesis y graficar los datos en función de esta. Y aquí esto es importante porque dice graficar los datos en función de esta, de nuestra hipótesis. Entonces tenemos que identificar nuestra hipótesis y nuestros datos, que están acá, los vamos a graficar. Entonces los vamos a empezar a tratar. Y a partir de eso hacemos una regresión lineal. Y vamos a ver si podemos entonces validar esta hipótesis científica, es decir, los resultados que nos dé la regresión lineal deben concordar con nuestra hipótesis. ¿Ya? Entonces, al realizar la regresión lineal, vamos a obtener en uno de los resultados, va a ser la aceleración de gravedad. Bien. Entonces,
para determinar qué hacer con los datos. Entonces primero vemos el experimento, ¿cierto? Tenemos este bloque que se desliza, se hace un diagrama de cuerpo libre, vemos cuáles son las fuerzas interactuantes. Normalmente estamos considerando la normal, perdón, el peso y la normal. Y el peso tiene una... a ver. Esa se hace a mano, Cristóbal. Ya veo que ya ha llegado más gente. Esa regresión se hace a mano. Es decir, a mano, pero en Excel uno la puede hacer, en la planilla de cálculo la va a poder hacer. ¿Ok? Entonces, este peso se puede descomponer en mg coseno de teta y mg seno de teta. ¿Sí? Si yo sumo estos dos vectores, me va a dar el peso. Y aquí yo dejé aquí un vectorcito de todas maneras, que no lo hemos considerado. Normalmente, cuando uno lanza el carrito, si ustedes ya han visto las cápsulas, el carrito que uno lanza tiene muy poco ROS, entonces no lo consideramos. Pero normalmente esta flecha que apunta en sentido contrario del desplazamiento del bloque, es la fuerza de ROS. Entonces, según Newton, F es igual a M por A, ¿cierto? F es igual a M por A, y entonces aquí está M, y G seno de teta entonces es A, la aceleración que vemos en 1, ¿correcto? Esa es la aceleración del sistema. De la cinemática tenemos esta expresión que dice que en un sistema uniformemente acelerado, es decir, que de aceleración constante, bueno, ya que G es constante, ¿cierto? Entonces el A es constante, entonces podemos usar esta expresión. Nos dice que el cuerpo, en este caso que cae por esta pendiente, va a cumplir que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, B sub 0, puede ser también B sub I, B sub 0 al cuadrado, es igual a 2 veces la aceleración del sistema, aquí está metido G, multiplicado por la distancia que recorrió. Y entonces aquí vamos a hacer varias simplificaciones. Bueno, D es la posición final menos la posición inicial en esta recta que recorrió, ¿cierto? Hay una recta. Esencialmente esto es un sistema unidimensional porque la cinemática del bloque, de este cuerpo, es unidimensional, va en línea recta. Y entonces IF menos I0, eso vale D. Y si uno lanza o deja caer el bloque desde el reposo, la velocidad inicial de sub 0 es 0. Bien, entonces va a quedar de esta expresión 3, BF cuadrado es igual a 2G seno de teta D. Bien, y entonces esta es nuestra hipótesis científica. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya aparece D y aquí ya aparece BF. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos D de 1 y BF1. De 1 y BF1. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a determinar la aceleración de gravedad? Con el experimento. ¿Ya? Aquí vemos el montaje. Aquí está entonces el carrito con la regleta y la fotopuerta. ¿Ya? Tiene un ángulo de elevación, está pendiente. ¿Ya? Aquí hay una altura h. Bueno, dando la altura h y la hipotenusa, uno puede determinar cuál es la altura, perdón, cuál es el ángulo teta. Perdón, aquí está eso. ¿Ya? Entonces, ya. Bueno, el resto tiene que ver
con la descripción un poco del experimento, el fotosensor y porque esta es la guía que se usa cuando uno hace el experimento in situ. ¿Ya? Entonces, datos y tratamiento de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a identificar acá, para ir con los datos y de tratamiento de datos, alguna relación lineal entre en esta expresión. Bueno, primero que todo, ¿cuáles son las variables del sistema? Las variables del sistema son dos, la distancia y la velocidad final. Es nuestra hipótesis. Y hay una que depende de la otra, es decir, si yo recorro una mayor distancia, si el carro corre una mayor distancia, va a adquirir mayor velocidad final, al final de ese recorrido, evidentemente, que es lo que vemos en los datos. Por ejemplo, en D2 recorrió 10 centímetros más y vemos que la velocidad final aumentó. Entonces, la velocidad final depende de la distancia. Entonces, esta es la variable dependiente y D es la variable independiente del sistema. Ahora, D, claro, depende de mí, pero en el sistema en sí, D no depende de ninguna otra variable, que es el caso contrario de la velocidad final. Pero si vemos la ecuación, BF respecto de, no hay una relación lineal. ¿Y qué quiere decir relación lineal? La relación lineal uno la puede ver, o sea, matemáticamente hablando, lo voy a poner acá. Entonces, I es igual, esto ustedes lo habrán visto un montón de veces, Bx, vamos a darle espacio, más A, lo voy a poner así. Esta es la ecuación de la recta, y aquí Y y X están relacionados linealmente. Tanto Y como X tienen un exponente igual a 1, ¿cierto? Está X elevado a 1 Y elevado a 1. No vemos eso acá. BF está elevado al cuadrado, pero D, y solamente D está elevado a 1, pero ya que BF está elevado al cuadrado, no existe una relación lineal entre BF y D. Pero existe sí una relación lineal entre BF cuadrado y D. Ustedes, ¿cómo BF cuadrado y D? Claro, piénsenlo de la siguiente manera. Vamos a poner acá BF, ¿cierto? Al cuadrado. Pongamos que F al cuadrado es igual a I. ¿Ya? Y pongamos que D es igual a X. ¿Cómo que va a quedar nuestra ecuación? Va a quedar igual a I igual a 2 multiplicado por seno de teta, vamos a ponerla así, con mayúscula, multiplicado por G, multiplicado por X. ¿Ya? Y eso sería, ¿y más cuánto? Más 0. Lo voy a poner explícitamente aquello. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una ecuación de la recta. Hay una relación lineal entre Y y X. La relación lineal existe entonces entre BF cuadrado, no BF, sino que el cuadrado de la velocidad final está relacionado linealmente con D. ¿Ya? Y esto uno lo puede ver más simplemente haciendo ese cambio de variables. Yo puedo asignarle BF cuadrado, ponerle una letra si yo quiero. ¿Ya? Entonces, así lo vemos de la manera que lo pusimos en esta primera celda, que es la ecuación de la recta. Aquí tengo una ecuación de la recta. Y aquí en este caso, mi pendiente
de esta recta, ¿cierto? En este caso es 2 seno de teta g, y el intercepto es igual a 0. ¿Mm? Porque acá, claro, aquí no tenemos un intercepto, aquí no dice más o menos algo en la ecuación 3. Entonces es más 0. Bien. Ahora, otra manera de poner esta relación, de poner esta relación lineal, vamos a copiar esto, es que en un segundo caso, BF cuadrado sea igual a esto, debiese ser al revés, a ponerlo como y es igual a, bueno, y aquí x, y podemos jugar con esto, en el sentido de que las variables yo las puedo definir finalmente como yo quiera. ¿Por qué? Si yo digo que x es igual a d, finalmente aquí tengo que poner una variable, ¿cierto? Pero a esta variable la multiplico por 2, la multiplico por seno de teta, x va a seguir siendo otra variable que va a ir cambiando según cambie d, multiplicada por una constante. Pero en este caso, la ecuación de la recta nos va a quedar de la siguiente manera. Finalmente la relación lineal va a quedar y es igual a g multiplicado por x más, lo voy a volver a poner esto, más 0. Bien, y ahí nos queda algo más interesante o más fácil de ver. Ahí vemos que b, la pendiente, es igual a 0, perdón, a g, y a, que es el intercepto, es igual a 0. Entonces, teniendo los datos, ¿qué va a pasar con los datos? Yo voy a tener acá lo siguiente. Voy a tener un set de datos, D y BF final, ¿correcto? Entonces D, aquí va a estar de 1, ¿cierto? Entonces esto podrá ser igual a, digamos, esto aquí. A ver, ¿dónde está el igual aquí? ¿Cierto? Entonces aquí está de 1, y aquí está de 2, y aquí está de 3, y aquí está de 4, y aquí está de 5, de 6, ya, y de 7. Entonces vamos a poner aquí 1, 2, ¿cierto? Del 1 al 7. ¿Ya? Y aquí entonces vamos a poner como tengo muchos BF1, yo sé que hicimos muchos lanzamientos, pero tenemos que tener un valor representativo. Entonces vamos a utilizar el promedio, dado que... a ver. Ahí está. A ver. Vamos a ir. Escape. Ya. Entonces este de ahí lo movemos acá. Ese de ahí. Ese es 4, ¿cierto? Ahí. Aquí yo estoy esencialmente haciendo la pega. Este es 5, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener los valores representativos. ¿Ya? Entonces a partir de D y BF, entonces voy a generar nuestros X e Y. Y si ustedes se dan cuenta, estos X e Y son los que aparecen acá. Aquí está la regresión lineal. Y aquí tenemos nuestra regresión lineal
para y es igual a bx más a. Entonces, para determinar a y para determinar b, tenemos que resolver esta cosa. ¿Ya? Entonces, hay una serie de sumatorias, está multiplicado por este cociente, este delta prima lo puedo desarrollar, lo puedo hacer determinando esto, pero finalmente tengo xy y y sub i. ¿Y esos qué son? X es 2d seno de teta e y es bf cuadrado, es decir, los x sub i y los y sub i, entonces los voy a hacer a partir de, entonces, 2 veces, voy a poner por acá la aceleración de gravedad, ya, multiplicado el seno, seno de, voy a poner por acá, ya, multiplicado por d. ¿Ya? Yo 0 porque no he puesto nada, ¿cierto? Aquí voy a poner 9,78 metros partido por segundo, y aquí voy a poner 15 grados. Entonces aquí ya tengo un D. Entonces, C1, pum, ponemos esto, y el C2 le ponemos esto para que se fije. Entonces aquí yo tengo todos los X sub I. Va de 1 al 7. Entonces estos X sub I van de 1 a 7. Y después, Y sub I es nada más que BF al cuadrado. Pum. Tacatac. Entonces, y a partir de esto, aquí hay una pregunta. ¿Y qué ángulo usamos para esto? Esa es buena pregunta. El ángulo, a ver, ¿dónde está el ángulo? Creo que el ángulo estaba, no sé si lo había dejado acá o en la cápsula, parece. Esos datos estaban. Esos datos estaban. ¿Dónde estaban esos datos? ¿Dónde dejé esos datos? Profe, estaban como en, cuando subió las cápsulas, había como, al final de las cápsulas, como donde estaban los datos de lo que medía el triángulo y el ángulo. Verdad, que hay como una foto. Sí, Sí, eso. sí, ahora me acordé. Muy bien, gracias. Sí, claro, decía, no me acordaba dónde estaba. Hay una foto en una parte de los datos, perdón, de las cápsulas, donde da las dimensiones del triángulo. Ya, por eso les decía que a partir del triángulo, de ese triángulo rectángulo, finalmente de esta elevación que está acá, aquí, puse un triángulo más o menos como esto, y entonces puse H y creo que fue la hipotenusa. Y a partir de eso, claro, uno tiene el cateto opuesto y tiene la hipotenusa. Es un triángulo rectángulo. Entonces, de hecho, uno puede obtener directamente el seno de teta. No es ni siquiera necesario calcular teta. Tengo el cateto opuesto partido por la hipotenusa y eso es seno de teta. Entonces, cuando ustedes hagan la seno de teta, o sea, aquí está teta, ¿cierto? Pero ustedes cuando hagan la tabla, ustedes van a poner directamente seno de no, nunca me acuerdo cuál es, dónde va la H. Y van a tener un valor ahí, no sé, 0,23 por decirte ya. Entonces no van a tener que calcularlo, ya está calculado de antes. Bien, entonces después, gracias, no me acuerdo quién intervino, pero muchas gracias, no me acordaba. Ya pues, entonces,
tenemos nuestros datos y vamos a obtener entonces, hemos encontrado una relación lineal en nuestra hipótesis científica que tiene esta forma. En nuestro caso, lo que vamos a obtener aquí en B va a ser igual a la aceleración de gravedad y A. Pero espérate, aquí yo me equivoqué, aquí si esto no tiene que estar acá. X es igual a 2D seno de teta, ¿cierto? Aquí, no sé por qué puse la aceleración de gravedad acá. Sí. Ahí nomás. Sí, Profe, ¿sí? el I, ¿cómo lo obtuvo? El I es esto. BF cuadrado es igual a I. La velocidad final al cuadrado es igual a I, que viene de esto. ¿Cierto? Está nuestra hipótesis. Aquí está nuestra hipótesis y existe una relación lineal entre BF cuadrado y, en particular, ¿cierto? Aquí está BF cuadrado. Y existe una relación lineal entre BF cuadrado y 2D seno de teta. Si tenemos 2D seno de teta, tenemos esta ecuación de la recta, y es igual a gx más 0. Entonces B es igual a aceleración de gravedad y A es igual a 0. Bien. Entonces, aquí la relación lineal es nuevamente BF cuadrado y 2D seno de teta. O 2 seno de teta D. ¿Ya? Siempre en estos cambios de variables, tanto en Y como en X, va a ir una variable dependiente y va a ir una variable independiente. Si no, va a seguir siendo van a ser una multiplicación de constantes. O sea, el cambio de variables justamente tiene que contener algunas de las variables intrínsecas del sistema. Es decir, en este caso, D y velocidad final al cuadrado. Y el resto, entonces, para poder obtener la aceleración de gravedad de manera, ¿cómo se dice? Experimental, va a ser entonces lo siguiente. Bueno, quizás vale la pena hacer un pequeño alcance. Miren, vamos a hacerlo de manera gráfica, lo que este comienzo, esta relación lineal. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un eje ¿no? Y aquí tengo otro. Ya, ahí está el otro. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que en el eje Y, esto va a ser igual a BF cuadrado. Perdón, no logran ver el Excel, pero aquí Y, entonces Y es igual a BF al cuadrado. ¿No es así? Perdón, ahí está. Y en el eje X es igual a 2 veces seno de teta multiplicado por D. Entonces, si yo grafico eso, y aquí voy a graficar mis datos, los datos que obtuve, no los voy a meter dentro de la ecuación de nuestra hipótesis científica para determinar la aceleración de gravedad. ¿Cierto? Nuestra hipótesis científica es BF al cuadrado es igual a 2 veces seno de teta, perdón, vamos a poner así, la aceleración de gravedad, G,
Vamos a ponerlo un poquitito acá. Entonces, 2 veces seno de teta D. Quizás vale la pena poner aquí un signo de multiplicación, ¿cierto? Ahí. Multiplicado por. Entonces, nuestros datos, ¿sí? Para D hay distintos D. Con nuestros datos aquí vamos a tener de 1, de 2 hasta de 7. Y en BF cuadrado, como ya vimos en el Excel, vamos a tener también 7 datos. No vamos a tomar estos datos en la ecuación y despejamos la G para obtener una aceleración de gravedad. Eso es incorrecto hacerlo. Eso es incorrecto. Lo vamos a ver gráficamente. No vamos a hacer esto. A ver. A ver. Ah, no. Uno estaría tentado. No vamos a hacer esto. 2 puntos. Que G. Aquí uno podría verse tentado a decir, bueno, G va a ser igual a ¿qué? Si yo despejo G, me queda BF al cuadrado dividido por, ¿cierto? 2 por seno de teta por D. ¿Ya? Y tendría, si uso todos mis datos, tendría 7G y saco un promedio de los G y ahí tengo, vamos a ver que no. Si yo grafico mis datos, tomo mis datos, los multiplico de 1, de 2, de 3, voy a obtener esto. Esto de acá, deme un segundo, vamos a poner un color rojo y aquí. Entonces voy a obtener, por ejemplo, aquí, ahí, 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 no, ahí, ¿qué no pasó? No me deja marcar. A ver qué pasó. Ahí está, undo. Ah, lo hizo, se quedó pegado. Algo pasa. Y ahí, ya, quedó más o menos ese ahí. Ya ahí, y ahí, ya. Ah, el último no lo vamos a poner. Ya. 3, 6, 7. Ya. Ahí que lo puse más o menos bien. Si ustedes se dan cuenta, hay una cierta linealidad. Los datos tienen una tendencia. Entonces, hacer esto de acá, ¿ya? Significa hacer lo siguiente. Miren, pum, vamos a tomar un color, este color quizás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es? No, pum, con una línea más, ¿ya? Mira, para G1, si yo tomo los datos y los pongo en esta ecuación donde dejé G1 va a ser la pendiente de esta recta, de este segmento que acabo de dibujar. Si yo hago lo mismo para G2, perdón, para G2 es, porque finalmente, ¿qué es lo que tengo? Aquí BF cuadrado, que es el I, ¿cierto? El eje Y. Y 2 seno de teta D es el eje X. ¿Cuál es la pendiente? A ver, recordemos cuál es la pendiente. Y vamos a hacer una pausa luego. La pendiente, ¿cierto? Es y 2 menos y 1, ¿cierto? Dividido por x2 menos x1. Entre otras palabras, es dividir
un valor de y, ¿cierto? Cuando hago la resta, dividido por x, que es justamente lo que estamos haciendo acá, con g. Bf cuadrado es y 2 seno de teta de d es x. Entonces, eso va a ser la pendiente, entonces, de este segmento, de ese otro segmento, de ese otro segmento. Entonces tenemos muchos valores de G. Después hago un promedio, entonces estaría haciendo un promedio de todas esas pendientes, lo cual es, la verdad que es bastante incorrecto. Cuando yo hago una regresión lineal, la regresión lineal lo que hace es traza lo que sí vamos a borrar, esperen un poco, esta de aquí, vamos a borrar esa. ¿Ya? Entonces, la regresión lineal traza la recta que mejor me representa a estos datos. Y si ustedes se dan cuenta, no necesariamente tiene que pasar por el cero. Podría ser que nuestro experimento no necesariamente, y de hecho no va a pasar exactamente por el cero. Lo que nuestra hipótesis dice es que debiese pasar muy cerca del cero. ¿Bien? Y entonces, esta regresión lineal que la vamos a hacer a mano, vamos a obtener la pendiente de esta recta que está en color cian y su intercepto. Y ese resultado lo vamos a comparar con lo que hipotéticamente debiésemos tener, que sería la aceleración de gravedad y el intercepto que debiese ser cero. Bien, vamos a hacer una pausa porque ya llevamos 40 minutos, es un tiempo límite. Voy a dejar de compartir. Voy a prender acá mi cámara. Entonces, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y luego volvemos para terminar de explicar qué hacemos con los datos, con esta pregunta inicial de Francisca. Bien, voy a hacer una pausa, mudar la grabación. Chuta. Nosotros nos habíamos quedado, ¿dónde nos habíamos quedado? Bien, entonces a ver para... Qué pena. Qué pena. Entonces, bueno, determinamos los x, los y, los x cuadrados, los x por y. Entonces determinamos las sumatorias de aquellos. Y a partir de entonces de la sumatoria, lo estoy diciendo para que quede finalmente la grabación, empezamos a resolver parte por parte A y B. Es decir, sumatoria de uno por la sumatoria del otro, y así sucesivamente. Hay que ir resolviendo cada uno de estos términos paso a paso y después ir restando, multiplicando. N es el número de datos. Bien, entonces resuelvo este también, delta prima, entonces resuelvo este primero, este después, ¿ya? Y después los restos, y así paso a paso. Los sigma i entonces son sigma, entonces el error, para que quede en el video, entonces sigma es el error, o esta regresión es válida. Esta es en realidad esta es una regresión simplificada. La regresión donde los errores de i sub i son todos diferentes, sigma i, vamos a tener una regresión bastante más complicada. Es bastante más complicada, es decir, más que complicada tengo que tener mucho cuidado. ¿Ya? Tengo que tener mucho cuidado al multiplicar, porque aquí dentro de las sumatorias van a ir multiplicados los errores. Pero en este caso,
todos los sigma i son todos iguales. Y sabiendo eso, podemos determinar el error de A, que es el intercepto, y el error de B, que es la pendiente. ¿Correcto? Entonces, aquí está nuestro sigma, que va a ser 0,01. Esto después yo lo voy a borrar, esto no lo voy a subir, ¿eh? Esto va a ser por la clase nomás. O sea, anoten ese dato. Bien. Entonces, una vez determinado también los errores, ahí hay un dato. Tengo A y B más menos el error. Y luego, nuestros resultados a partir de los datos, A y B, pero B sobre todo, B, el que me interesa es B, porque ese es nuestra aceleración de gravedad, la voy a comparar haciendo una diferencia relativa porcentual. Y, bueno, aquí tengo que cambiar esto. BF es el valor informado, que es 9,78 metros partidos por segundo al cuadrado. Entonces tenemos nuestro valor informado. Y R es nuestro resultado, es decir, el resultado que obtuvimos a partir de la regresión lineal. Hago la resta, saco el módulo, lo divido por el valor informado y lo multiplico por 100 y voy a obtener cuál es la diferencia relativa porcentual entre el valor de mi experimento y el valor informado. Claro, aquí está la diferencia relativa a qué? Relativa al valor informado, ¿cierto? Por eso que aparece aquí, la diferencia es una resta. La diferencia relativa aquí al valor informado, primero se hace la resta al valor informado y después se divide por el valor informado. Y si es porcentual, tengo que multiplicarlo por 100, que es el 100%. Y ahí voy a obtener, entonces, si tengo un 10% de diferencia relativa porcentual, o un 4%, o un 0,1%. Entonces, cuando es menos de un 4%, es un resultado más o menos bueno. No me gusta decir si es bueno o malo, sino que es nuestro resultado en términos buenos, que es cercano. Vamos a poder validar quizás nuestro método experimental para determinar la aceleración de gravedad, que finalmente eso es lo que queremos. Queremos determinar la aceleración de gravedad y vamos a comprobar si este método es bueno para determinar la aceleración de gravedad. Si tengo una diferencia relativa porcentual menos del 1%, ya mis datos ahí son. Es un método bueno para determinarla. Un método ya menos del 4%, más o menos, bueno, quizás hay que afinar los datos, afinar el experimento. Pero si ya es más grande, hay que revisar la hipótesis científica. ¿Ya? Entonces, vemos G, pero también para revisar la hipótesis científica es qué pasa con esto, con acá. Aquí A nos debiese dar un valor muy chiquitito, cercano a 0. Entonces, si ya no es muy chiquitito, tenemos que también, es otro motivo para revisar la hipótesis científica. Bien, eso es. No sé si hay alguna pregunta. Profe, a mí me quedó una pequeña duda. Uno tiene que hacer una regresión lineal a mano, como le dice usted, como en un Paint, por ejemplo, y aparte hacer una en el Excel y compararla. No, es con Excel. Ah, Es solo con Excel, decir, ya. uno podría hacer esto con lápiz, papel y una calculadora. Sí, yo tomaba pruebas de esto a los físicos, y de hecho lo hacíamos con una colega que teníamos unos cursos grandes de física. Lo hacíamos en lápiz, papel, calculadora y con el método general de la regresión lineal, es decir, cuando cada y sub i tiene un error diferente al otro.
ahí ya la regresión no es la versión simplificada que tenemos en nuestra guía. Entonces, uno puede hacerlo a mano, ¿ah? Uno puede hacerlo a mano perfectamente, pero a ver, si estamos enseñando una regresión lineal, lo más probable es que en nuestra prueba nos aparezca una regresión lineal. Entonces, si quieren lo hacen a mano o lo hacen en Excel, que es más expedito. ¿Mm? O sea que es como hacer lo que hicimos Ahora, con no, con el del chorro del agua, que era como un gráfico claro, con una función. Ah, ya. claro, sí, o sea, vamos a trabajar, digamos, una planilla de cálculo, que es lo que van a seguir trabajando con ellos en su vida de científico y no científico. ¿Ah? La planilla de cálculo no se van a quitar de ella nunca más. Así que los invito a acostumbrarse a usar la planilla de cálculo. Yo no sé si estarán acostumbrados o no, pero es una herramienta de trabajo en ciencia. Y hay programas, hay software que son mucho más poderosos que Excel y pueden hacer montones de herramientas matemáticas, de tratamientos de datos y tratar datos, no sé, miles, decenas de miles de datos, y Excel es el puntapié final. Ahora, muchos van a seguir siempre trabajando en Excel, ya la mayoría, pero si los que trabajan con datos que son interminables usarán otros, y quizás más complicados con el tratamiento de datos, usarán otros software. Bien. No sé si hay más preguntas. Bueno, no sé. Si no hay más preguntas, lo podemos dejar hasta acá. Hagan la guía, vean las cápsulas. Hay harta información ahí, está ahí, uno la puede ver una y otra vez. Vean las cápsulas y voy a ya liberar el experimento 4. No he querido liberar el experimento 4 porque yo veo que no han mirado mucho el experimento 3, pero ya el programa, digamos, no son todos. Hay gente que sí ha visto todas las cápsulas, pero yo en EOL, yo tengo registro de quién ve y quién no vea. Para el próximo semestre, seguramente vamos a poner una restricción al respecto. No la puedo poner ahora porque no está al principio de las reglas del juego, pero voy a tener que poner una restricción de aquello. ¿Ah? Vean las cápsulas. Y voy a liberar ya entonces el programa. Toca esta semana liberar el experimento 4, y lo voy a liberar una vez terminada esta reunión. Bien. Ya pues, dejémoslo hasta acá. Espero que tengan un buen resto de semana laboral y de estudio. Y después un fin de semana. Y alguien ya se fue ya. Bueno. Ya, que esté muy bien. Voy a detener la grabación.